Así de que espero que estén cómodos atendiendo la voz del Señor esta noche. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta noche, por el día que pasó, Señor, porque nunca nos dejas, Señor, nunca nos abandonas y estuviste con nosotros en este día, Señor. Ahora a esta hora, Señor, nos has invitado a escuchar tu palabra, Señor, y aquí estamos, Señor, para comer de ella, Señor, para recibir ese pan de vida que nos da, Señor, que nuestro corazón la reciba, Señor, que nuestra mente, Señor, la discierna, Señor, junto con nuestro espíritu, Señor, y podamos ver el propósito de ella para nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos por favor a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Primera de Juan 5, 13 al 15. Y doy tiempo a que los que tienen Biblia de papel, que veo, la busquen, la ubiquen. Y dice el Señor, bueno, ya está en pantalla, dice el Señor así: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Y este versículo es un argumento que escucho muy frecuentemente. Dice simplemente que si pedimos al Señor, Él nos lo va a entregar. Y que supuestamente solamente hay una condición, dice allí, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y ya damos por hecho que la petición que hemos pedido va a estar delante de nosotros. ¿Lo entendemos así? Normalmente sí, porque lo leemos en ese contexto que está allí y el Señor lo dice claramente allí. Si está en su voluntad lo que estamos pidiendo, Él nos lo va a otorgar, pero ojalá fuera así de sencillo, ¿cierto? Porque normalmente las cosas que pedimos están en la voluntad de Dios. Normalmente las cosas que pedimos ya hemos aprendido a lo que podemos pedirle al Señor y a lo que no podemos pedirle al Señor. Y entonces deberíamos esperar que esta palabra, que es una palabra del Señor, se cumpla para nosotros y que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad nos sea entregada. Pero no puede ser así de fácil. No puede ser así de fácil porque entonces tendríamos la posibilidad de estar pidiendo cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que el Señor tendría que entregárnosla a nosotros. Y pedir cosas buenas es fácil, porque además si pedimos cosas buenas, conforme a lo que Dios nos ha enseñado, pues son cosas que sabemos que van a traer bienestar para nosotros. Entonces sería muy fácil pedir que cualquier cosa, si yo quiero la sanidad de alguien, Señor, tu voluntad es que él sea sano porque tú trajiste sanidad para los enfermos, tú viniste a llevar toda enfermedad y todo dolor en la cruz para nosotros, y entonces tu voluntad es que se sane y se debería sanar la persona. Pero no es tan sencillo como aparece en el versículo y la palabra de Dios no se contradice. Hay más condiciones para que la voluntad de Dios en cuanto a respuestas a nuestra oración se cumplan. Lo primero que está diciendo allí es para los que creen. Así es que necesitamos creer en el Señor para que nuestras peticiones, nuestras oraciones sean escuchadas. Y creer es algo que podemos confesar de boca, pero no sentir en nuestro corazón. Yo siempre les he dicho, creer la palabra de Dios es fácil, decir creo en la palabra de Dios, pero vivirla como consecuencia de creer es más complicado para nosotros. O sea que nuestra fe definitivamente es una fe que no alcanza para entender y comprender que el mensaje de Dios es verdad y está por encima de cualquier otra opinión nuestra. Si nosotros creyéramos verdaderamente en lo que es la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que es de bendición y que debemos acatarla, que debemos obedecerla, nuestra vida sería distinta. Las personas que seríamos nosotros seríamos personas diferentes, porque haríamos todo lo que el Señor ha expresado en su palabra para que seamos cambiados, transformados. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios y continuar como éramos antes de conocerlo a Él. Tiene que ocurrir algo, y ese algo es transformación que se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios que inspira al Espíritu Santo. Entonces, para que la oración nuestra sea escuchada y respondida, tenemos que creer, pero creer de verdad. Tenemos que tener confianza en el Señor, y ahorita Tefi hablaba de la confianza precisamente. Y tenemos que confiar en que en lo que pedimos, primero que todo, el Señor es capaz de entregarlo, el Señor es capaz de hacerlo, es capaz de resolverlo. Y la confianza de que si está en su voluntad, Él nos la entregará a nosotros. También dice allí que los que sabemos que Él nos oye, y ese sabemos que Él nos oye, o sea, nosotros, si sabemos que Él nos oye, tenemos que estar seguros de eso.
Yo siempre les he dicho, cuando yo empecé mi vida de oración, como conocer del Señor, yo sentía que oraba al aire. No, usted tiene que hablar con Dios, que Dios siempre está ahí. Y yo oraba, pero no creía que estuviera ahí. Simplemente porque me decían que Él estaba ahí, pues yo oraba, pero yo sentía que simplemente era un monólogo donde Dios nos encontraba a mi lado. Pero a través del tiempo, del conocimiento de Él y de reforzar nuestra fe, pues entendemos que Él sí está con nosotros todo el tiempo, Él sí está escuchando cuando estamos orando, Él sí está en ese lugar secreto con nosotros, donde compartimos nuestras cosas con Él y donde Él comparte las de Él con nosotros. Y entonces para el que cree, para el que tiene confianza y para el que sabe que Él está escuchando, pues las cosas que hemos pedido se hacen más fácil de que lleguen a nosotros. Pero tiene que haber algo más, tiene que haber más condiciones, ¿cierto? Porque si no, un ladrón pediría algo bueno y el Señor se lo daría. Un homicida pediría algo bueno y el Señor se lo daría si tuviera su condición de ladrón o de homicida. O sea que tiene que haber algo más porque no para todas las cosas el Señor va a responder, porque tiene que haber una condición. Si nosotros creemos, confiamos y sabemos que Él nos oye, tenemos que conocer a Dios y saber que Dios espera de nosotros que nuestro comportamiento sea afín con Él. A ver, cuando discutimos con alguien de parte, con los que son casados con la esposa, los esposos con las esposas, o los esposos, las esposas con los esposos, no es lo mismo escuchar una petición cuando uno está disgustado que cuando no está disgustado. Cuando uno está bien, coloca más atención que cuando está disgustado. Y pasa entre padres e hijos y pasa entre esposos, ¿cierto? Si yo estoy molesto no quiero escuchar, pero si estoy bien, voy a escuchar. Si nuestra vida, nuestra actitud, las cosas que hacemos molestan al Señor, va a ser más difícil que Él escuche nuestras peticiones y nuestras oraciones. La palabra no se contradice, tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que saber que Él nos oye, pero hay más cosas que esa y quiero que miremos el Salmo 66, 18. Dice el Señor allí en el Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. A ver, ¿quién observa si hay iniquidad en el corazón? ¿Sí? ¿Es Dios el que observa si hay iniquidad en el corazón? Si Dios observa, o si el Señor observa que hay iniquidad en mi corazón, o si yo observo que hay iniquidad en mi corazón. Si observo si hay iniquidad en mi corazón. El contexto nos puede llevar a las dos cosas, pero tenemos que entender, nosotros tenemos que reconocer nuestro corazón y Dios conoce nuestro corazón. Dios mira y revisa si hay iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Esa es una pregunta que yo me hice durante muchos años. ¿Alguien me puede contestar qué es iniquidad? ¿No? ¿También se la han hecho? Normalmente hablamos de iniquidad como pecado, pero son dos cosas distintas y ahorita lo vamos a mirar, ¿cierto? Y como a mí me gusta buscar las definiciones, iniquidad, dice, es torcer lo correcto, pervertir lo que Dios escogió como bueno, y es una condición interna del corazón que produce pecado. Entonces la iniquidad no es simplemente el pecado o la obra, sino la iniquidad es lo que hay en nuestro corazón que nos lleva a pecar, nuestra condición de gusto, de hacer lo que no le agrada al Señor, es una iniquidad dentro de nosotros, ¿cierto? Y el salmista aquí está diciendo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es decir, si hay algo que tuerza la palabra de Dios, ¿alguien ha torcido la palabra de Dios alguna vez? Sí, en acá todos son santos, ¿cierto? Aquí no acomoda uno las cosas de Dios, ¿cierto? Normalmente a veces acomodamos la palabra de Dios para justificarnos de alguna manera en cosas. Sacamos un versículo de contexto a veces para eso. Eso es torcer la palabra de Dios. Pervertir lo que Dios escogió como bueno es cuando llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, diferente a como Dios nos dice que tienen que ser las cosas. Eso es iniquidad, ¿cierto? Y es la actitud interna de nuestro corazón para pecar, para que nos lleva a pecar. Es decir, cuando hay en nosotros una naturaleza que nos inclina hacia el pecado, que conocemos que es pecado, que sabemos que no le agrada a Dios y sin embargo no lo dominamos en nuestro corazón y lo llevamos a cabo y lo convertimos en un pecado. Amén. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y entonces vemos que por más de que digamos que creemos, que confiamos en el Señor y que sabemos que Él nos oye, además de eso,
está en estas condiciones. La iniquidad hace que Dios no nos escuche y el pecado hace que Dios no nos escuche. Por lo tanto, no es simplemente creer, saber y hacer la voluntad de Dios, pedirlo conforme a la voluntad de Dios, sino que debe no estar en nuestro corazón, estar limpio en nuestro corazón de iniquidad y de pecado para que eso no pase, ¿cierto? La iniquidad implica una condición interna, les decía, ¿cierto? Es una inclinación torcida hacia el pecado. Eso está en nuestro corazón y eso hace que caminemos hacia allá, hacia el pecado. Llámese la mentira, aquí no hay nadie mentiroso, entonces no puedo colocar ese ejemplo. Hay personas que son inclinadas a decir mentiras y en su corazón está ese vivir en una mentira. Y entonces su corazón está inclinado siempre a que no haya necesidad de que diga mentiras, aunque no exista la oportunidad, la crean para decir mentiras. Entonces hay personas que viven eso. Yo conozco una persona que vive de mentira en mentira y es tan mentirosa que se cree ella sus mentiras. Y es una inclinación en su corazón, ese pecado está allí y hay una iniquidad hacia la mentira para pecar. Le gusta decir mentiras y por más de que quiera evitarlo, siempre en su corazón, mientras no haya esa sanidad, va a estar esa condición allí. Asimismo con cualquier pecado que pasa. Aún en algunas situaciones que hacemos, y esto lo voy a leer el pasaje, pero aunque está centrado en la esposa, significa con cualquier persona que nos relacionemos, hace que nosotros podamos dejar de ser escuchados por Dios. Y quiero que miremos 1 de Pedro 3:7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. A las mujeres se lo conocen, ¿cierto? Si me tratas mal, el Señor no va a escuchar tus oraciones. ¿Sí? ¿Alguna mujer le ha dicho eso a su esposo? ¿Sí? Dios dice que si me tratas mal, no va a escuchar tus oraciones. Bueno, la cosa es que el Señor colocó ahí, ¿cierto? Esposas y esposos. Del esposo hacia la esposa, pero también es de la esposa hacia el esposo y también es del padre hacia el hijo. Cualquier cosa que hagamos nosotros donde no tratemos como debemos tratar a las demás personas, ¿cierto? Hace que nuestras oraciones sean estorbadas para que el Señor las escuche. Y hay se me olvidó dónde está ese versículo, ahorita me acabo de acordar, que le llaman la regla de oro, ¿cierto? Que está en la palabra de Dios, si alguien lo quiere buscar de pronto, que dice que no le hagamos a los demás, o tratemos a los demás, perdón, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso se conoce en teología como la regla de oro, pero se me olvidó dónde es que está, ¿cierto? A esto se refiere este versículo, no solamente esposos y esposas, sino que tratemos a los demás como nos gustaría que fuéramos tratados nosotros. Y así nuestras oraciones fluirían de mejor manera. Pero cuando eso no se cumple, cuando tratamos a los demás de una manera que es ofensiva, que hace daño, que lastima, las oraciones tampoco van a ser escuchadas. Entonces nos falta con creer, porque podemos creer en Dios, podemos confiar en Dios, podemos saber que Dios está escuchándonos, podemos conocer la voluntad de Dios sabiendo lo que es bueno, pero no solamente eso nos garantiza, como leíamos el versículo si lo sacamos de contexto, de que las oraciones van a ser escuchadas. Necesitamos cumplir con estos requisitos de estar bien, de tener una comunión con Dios, de buscar, esforzarnos y trabajar en pos de que hacer lo correcto delante de Dios nos ayudará para que nuestras oraciones sean escuchadas. Mientras vivamos en pecado, va a ser más difícil. Mientras vivamos con iniquidad en nuestro corazón, va a ser más complicado. Mientras no tratemos de una manera correcta a los demás, va a ser muy complicado que el Señor escuche nuestras oraciones y tengamos una respuesta. Por más de que les exijamos y digamos allá en 1 de Pedro 5 dice que si pedimos conforme a tu voluntad, si creemos, si confiamos y si sabemos que nos estás escuchando, tú nos vas a entregar una respuesta a esas oraciones. Porque algunas veces, y es algo que recomendamos, orar con la palabra de Dios, y el Señor dice que reclamemos su palabra, pero no podemos sacarla de contexto, no podemos decir simplemente, yo cumplo esas tres condiciones, creo, confío y sé que estás con nosotros, conozco tu voluntad y voy a pedir lo bueno, porque no es suficiente eso, tenemos que cumplir el resto de lo que dice la palabra de Dios para ser escuchados. Amén. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación, dice el Señor. Aquel que aparta su oído para no oír la palabra de Dios. ¿Y a cuántos no nos gusta lo que Dios nos dice a veces? Y entonces apartamos nuestro oído.
No escuchamos lo que Dios dice, pero sí queremos que Él escuche lo que nosotros pedimos. Sí queremos que Él nos diga y nos dé respuestas a lo que nosotros colocamos en oración delante de Él, pero no hacemos caso, no escuchamos verdaderamente su palabra. Y eso es un estorbo, dice la palabra que es abominación para el Señor, nuestra oración, cuando sí queremos que Él nos escuche, pero no queremos escucharlo a Él. Amén. Y Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y entonces, cuando nos equivocamos en el propósito de lo que pedimos, así puede hacer algo conforme a la voluntad del Señor, pues si el propósito es malo, pues la oración no va a ser escuchada. Entonces, no es solamente pedir conforme a su voluntad, sino es pedir lo que es correcto para nuestro corazón y para el corazón del Señor. Pedir conforme a la voluntad del Señor no implica solamente pedir cosas buenas, porque yo puedo pedir que me cambien de casa para una casa diferente. ¿Eso está mal? No, pero puede que no esté dentro de lo que el Señor quiera entregarme a mí. Y para saber qué es lo que el Señor quiere de mí, tengo que estar en una comunión con Dios. Conocer la voluntad de Dios es estar en comunión con Dios. No puedo conocer la voluntad si no tengo una relación con Dios. No puedo conocer la voluntad si no oro. No puedo conocer la voluntad si no leo la palabra de Dios. No puedo conocer a Dios y lo que Él sabe y espera que yo sepa si no tengo una comunión con Dios. Si yo puedo decir, yo puedo pedir conforme a la voluntad de Dios, si conozco la voluntad de Dios, si no, no puedo pedir conforme a la voluntad de Dios. Y para conocerla tengo que tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Debo caminar en obediencia con respecto a esa comunión y a esa voluntad de Dios, porque conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, no te emborraches, pero si me emborracho, a pesar de que conozco la voluntad de Dios, no camino en la voluntad de Dios. Entonces son cosas diferentes que a veces pensamos que quieren decir lo mismo, caminar en la voluntad, tener una comunión con Él y conocer la voluntad de Dios. Pero yo puedo conocerla y no hacerla, puedo conocerla y no ejecutarla. Entonces, para que el Señor escuche mis oraciones, tengo que tener una comunión con Él, conocer su voluntad, caminar en obediencia sobre esa voluntad y tener un corazón sincero. La palabra de Dios dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y tenemos que reconocer que nuestro corazón a veces nos engaña. Nos creemos muy buenos, pero cuando nos miramos de frente a través del espejo del Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que reconocer. No podemos decirle al Señor, mira, yo me postro delante de ti para pedirte, para que escuches mi oración, cuando yo conozco en mi corazón que estoy buscando simplemente un tiempo para beneficiarme y después de que me dé la respuesta, ya me olvido de Dios. Eso es un corazón hipócrita, que busca a Dios por su favor, mas no por el amor que Él tiene para nosotros. Tengo que desear lo que Dios desea, porque su voluntad es un deseo para nosotros. Y yo tengo que desear que esa voluntad se haga en mi vida. Y también conocer la voluntad del Señor implica vivir bajo su señorío. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Cuántos oran y hablan de nuestro Señor Jesucristo? Porque decirlo es fácil. Nuestro Señor Jesucristo. Jesús es mi Señor y Salvador. Pero decir y reconocer que realmente vivimos bajo el señorío de Él es algo que tampoco hacemos. Y entonces no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Él nos llamó para que fuéramos sus esclavos y Él nuestro Señor. Y como tal, es la voluntad de Él que aceptemos ese señorío. Es decir, lo que Él dice, se hace. Es así de sencillo. Para yo decir que vivo haciendo la voluntad de Dios, o que busco la voluntad de Dios, o que quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que aceptar que Él debe enseñorearse sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mis ambiciones, sobre mis anhelos, sobre mis deseos, y todos tienen que conjugarse a lo de Él antes que a lo mío. Y entonces no podemos pedir, porque entonces según eso no podemos pedirle nada al Señor, ¿cierto? Pero el Señor es perfecto y es amoroso con nosotros. Él entiende nuestra imperfección. Y encontramos en la palabra de Dios peticiones que fueron escuchadas por hombres imperfectos, porque no hay ninguno perfecto, ¿cierto? ¿Puede un pecador pedir conforme a la voluntad de Dios y ser escuchado? Si hay arrepentimiento, sí. Si no hay arrepentimiento,
es un estorbo el pecado para que podamos ver y reconocer que Dios nos escuchó. Dios no exige perfección para escuchar, Dios exige sinceridad. Cuando somos sinceros con el Señor, cuando reconocemos nuestras debilidades, mira, a pesar de que esto no lo he podido realizar, te quiero pedir esto o aquello. El Señor va a reconocer que estamos siendo frágiles delante de Él, reconocemos nuestra imperfección y vamos en actitud de humillación delante de Él para pedirle, pero Él quiere que seamos sinceros. Yo no puedo decirle al Señor que soy alguien que no soy. Mira cómo oro cada mañana, Señor, sí, pero ¿por qué oras? ¿Sí? Solamente por buscar mi favor. El Señor conoce nuestro corazón y quiere que nosotros le expresemos la sinceridad de lo que hay en nuestro corazón. Un pecador arrepentido siempre será escuchado. Y para poder pedirle al Señor, antes de pedirle, tengo que arrepentirme. Por eso es que el Señor nos enseña a orar para reconocer quién es Él y para que nos perdone nuestros pecados antes de pedirle a nosotros a Él que nos ayude en nuestra petición de oración. El ladrón en la cruz fue escuchado por el Señor y se arrepintió de sus pecados, se arrepintió, reprendió al otro diciéndole, este no ha hecho nada y nosotros sí lo hemos hecho, reconoció sus faltas y fue escuchado. Pedro negó al Señor 3 veces y fue restaurado, y eso es un pecado muy grande, negar al Señor es un pecado muy grande, y su discípulo cercano lo negó, pero sin embargo el Señor reconoció en el corazón de Pedro su dolor por lo que había hecho, y lo restauró y escuchó a Pedro definitivamente. Así de que nosotros podemos ser escuchados por el Señor, nosotros podemos tomar esa opción de reconocer nuestra imperfección, nuestra debilidad, pero no reconocerlo de manera hipócrita, sino con el dolor que podemos sentir por no poder llevar la vida como la quiere el Señor para nosotros. Nos cuesta trabajo reconocer que hay cosas en las que fallamos y no le damos importancia. Nos cuesta trabajo aceptar que Dios nos pide que dejemos y abandonemos cosas si no las dejamos y las abandonamos. No somos capaces de decirle a Dios, lo intento y no puedo, sino que simplemente ya no lo intentamos. Y creemos que por su amor y por su gracia tiene que recibirnos de esa manera. Pero no hay nada que le agrade más al Señor que le digamos verdaderamente que queremos salir de algo que hacemos, que no le agrada a Él y que nos cuesta trabajo a nosotros dejar. Cuando le confesamos nuestra debilidad sinceramente, ¿sí? Porque es que muchos dicen, yo no quiero volver a decir mentiras, Señor, pero son palabras, no es lo que hay en su corazón. Cuando el Señor vea que en nuestro corazón verdaderamente no hay el gusto por la mentira, sino que está esa iniquidad ahí adentro que nos conduce a decir mentiras, el Señor nos va a ayudar y va a escuchar nuestra oración. Pero mientras sean palabras que salen de nuestra boca buscando complacerlo con palabras, el Señor no se complace con palabras, sino con actitud de corazón, la cosa va a cambiar de esa manera. Al Señor no lo convencemos con una postración de ponernos de rodillas, y nuestro corazón primero no está de rodillas. Mi posición física es nada delante del Señor si mi corazón realmente no es el que se ha postrado delante de Él. Así de que tenemos que cambiar y nosotros pensar que tenemos que ir más allá de creer, más allá de confiar, más allá de saber que está con nosotros, para que ese versículo se haga realidad en nuestras vidas, para que cualquier cosa que pidamos tengamos la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor no siempre va a ser la que queremos, porque siempre podrá darnos cosas más grandes que la que nosotros esperamos, o simplemente podrá decirnos que esperemos porque no es el tiempo o no es su voluntad. Cuando el Señor dice que tenemos que orar por los enfermos y que ellos se sanarán, sí, sí es la voluntad de Él. No se trata de nuestras palabras, sino de las palabras de Él. Y puede haber una enfermedad que puede ser para trato de la persona o trato de quienes rodean a la persona, y nosotros decimos, pero es que el Señor, tú dijiste que si yo oraba por los enfermos se sanarían. Si es la voluntad de Dios. Siempre será todo conforme a su voluntad, siempre será vivir conforme a la comunión que tengamos con Él. Si nuestra comunión con Él es una comunión débil, pues nuestras peticiones de oración poco van a ser escuchadas. No digo que por gracia y por amor y misericordia el Señor no escuche algunas oraciones, pero sería mucho más fácil cuando buscamos, aún en medio de nuestra imperfección, llegar delante del Señor reconociendo nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras debilidades, de verdad, con la intención del corazón, de llegar delante de Él y plantearle nuestras necesidades. Un pecador tiene necesidades, las de él para salir del pecado, pero también tiene necesidades que afectan a otros y las vidas de otros. ¿Y podemos ser intercesores aún siendo pecadores? Sí, podemos ser intercesores aún siendo pecadores.
pero hay que llegar delante del Señor con ese reconocimiento de quiénes somos realmente, con sinceridad, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hablar de que el Señor nos responde las oraciones es cierto, sí, lo hacemos conforme a lo que dice su palabra, pero no un versículo, sino la suma de su palabra. Las cosas que Él nos pide para que podamos ser escuchados, las cosas que Él nos pide para poder decir, te doy una respuesta y extiendo mi mano para bendecir tu vida con la petición que estás colocando. Lo que pedimos puede ser muy bueno, pero si no es voluntad de Dios, yo puedo pedir, o pude pedir, que personas que yo conozco conocieran del Señor y se fueron sin el Señor. Mi corazón era, digamos que buscaba la aceptación del Señor para que personas que yo conocí no partieran sin Dios, y partieron sin Dios. ¿Era malo lo que yo pedía? No. Pero si hubiera sido la voluntad del Señor que esa persona partiera con salvación, seguramente haya pasado. Porque el dueño real de la vida es el Señor. Y Él conoce los que han de ser salvos. Entonces tenemos que aceptar su voluntad. Porque yo puedo orar por mi familia, por mis amigos. Pero si el Señor no los tiene entre los que son, no puedo hacer nada. Mi tarea es orar porque no conozco los planes, ni los caminos, ni los pensamientos del Señor. Si coincido en que yo estoy pidiendo salvación para alguien y el Señor lo tiene para salvación, amén. Pero mi tarea es orar, hacer, pedir, con un corazón sincero y con una actitud correcta, buscando la voluntad del Señor. Amén. Es bueno aprender cómo orar, y es bueno aprender que los versículos no se pueden sacar de contexto para decir, voy a torcerle el brazo al Señor para que me conceda esta petición, porque Él dice en su palabra que si yo creo, que si yo confío y que si sé que está conmigo, Él me va a conceder las cosas que estoy pidiendo si están de acuerdo a su voluntad. Pero para estar de acuerdo a su voluntad tengo que confiar en Él, tener comunión con Él, conocerlo a Él, ser cambiado, ser transformado y cumplir con el resto de palabras, no tener iniquidad en mi corazón y tener un corazón y una actitud sincera delante de Él. Tenemos oportunidad de pedirle a Dios, tenemos oportunidad de que Dios nos dé, pero hay que hacerlo de la manera correcta y seguramente nuestra vida será aún más bendecida de lo que ya es. Amén. Pónganse de pie, por favor. Alguien me dijo que le estaba pidiendo a Dios algo que era muy bueno. Y eso me llevó a buscar de por qué el Señor no concede las peticiones buenas. ¿Por qué el Señor no responde cuando nos pide para que alguien se sane? ¿Por qué el Señor no responde cuando pedimos por salvación para alguien y pasa el tiempo y no hay una respuesta de parte de Dios si estamos pidiendo algo bueno? Y la respuesta siempre fue hay que acogernos a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para Él. Para nosotros no siempre funciona así. Hay cosas que el Señor hace y nos pide que no son tan agradables, ni tan buenas para nosotros, y menos perfectas para nosotros, pero lo importante es para Él. Entonces, ¿cómo hacer para buscar la voluntad de Dios y conocer cómo hago para que pidamos, para que el Señor escuche mis oraciones? Bueno, hay que escuchar, hay que conocerlo, hay que tener comunión. Y la comunión se encuentra así, buscando realmente qué es lo que el Señor espera para que nosotros reconozcamos y podamos ver su voz y su favor delante de nosotros con respecto a una oración. Tal vez nos dimos cuenta hoy que tenemos iniquidad en nuestro corazón. No sabíamos que era iniquidad realmente. La confundíamos con el pecado, cuando el pecado es la consecuencia de la iniquidad de nuestro corazón. Y el Señor no quiere que haya iniquidad, quiere que saquemos de nuestro corazón la iniquidad. Quiere que saquemos el pecado que es consecuencia de la iniquidad. Aunque reconoce que somos pecadores, entonces tenemos que reconocer nuestra condición de pecador delante de Él y humillarnos delante de Él. Tenemos que entender que tenemos que no ser injustos con los demás y tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros. Y tenemos que reconocer que la palabra de Dios debe ser agradable para nosotros, así no sea lo que nos parece a nosotros. Son cosas que hoy aprendemos para conocer cómo el Señor puede responder nuestras peticiones de oración. Cómo el Señor puede llegar a
no arrepentirse, porque esa es otra prédica que estoy haciendo, porque el Señor no se arrepiente, dice la palabra del Señor, pero sí cambia de opinión, que son dos cosas distintas. El Señor no se arrepintió de no matar a la gente en Nínive, sino cambió de opinión con respecto a ese momento. Después Nínive fue exterminada, pero el Señor puede cambiar de opinión, y cuando a veces podemos decir que la voluntad de Dios no era esa, al ver nuestra actitud, puede cambiar, así como vio la actitud de un pueblo, como vio la actitud de personajes en la palabra de Dios, que hizo que su opinión, su decisión cambiara en un momento dado para responder a la oración de alguien. Así nos puede responder el Señor, solamente que tenemos que ir en la comunión y en la condición correcta delante de Él. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque tal vez estemos necesitando una respuesta, una oración a esta hora, Señor. Gracias porque tal vez no, siempre, Señor, necesitamos respuestas a nuestras oraciones, Señor. Parte de nuestra comunión contigo, Señor, corresponde a esas peticiones que colocamos delante de ti, que solamente tú puedes hacer, Señor. Que solamente tú puedes cambiar, Señor, que tal, solamente tú puedes entregar, otorgar, Señor. Y vamos delante de ti en esa comunión para pedirte, Señor. Y hoy nos enseñas cómo hacer, Señor, para que esa petición sea escuchada, Señor. Para que tengamos una probabilidad más grande, Señor, de ver tu mano extendida sobre nosotros, Señor. Para que tu misericordia, Señor, se amplíe, Señor, a lo que estamos pidiendo, Señor, y podamos ver, Señor, escuchar, sentir, Señor. Que se cumple, que siempre estás con nosotros, que nos escuchas, Señor. Que nos ayudas a creer y a confiar en ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que lo que aprendemos, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Que podamos tener esa comunión más amplia, más profunda contigo, Señor. Y que como parte de recompensa de buscarte, Señor, y ampliar, Señor, la intimidad contigo, Señor, esta es la respuesta a nuestras oraciones, Señor. Porque aprendemos a pedir, Señor. Porque aprendemos a llegar delante de ti, Señor. Porque aprendemos a comprender, Señor, que eres tú el que lo haces, Señor, el que nos das, Señor. Que separados de ti realmente no podemos hacer nada, Señor, y buscas que estemos junto a ti siempre, Señor, sin desprendernos, sin arrancarnos de ti, Señor. Bendice nuestras vidas hoy, Señor, y déjanos ver, Señor, que el peso de tu gloria está con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, por difícil que parezca, Señor, siempre será para nosotros bendición, Señor. Que no cerremos nuestro oído para no escucharte a ti, pero clamemos para que tú nos escuches, Señor. Es una comunión, Señor. Es una relación entre tú y nosotros, Señor. Es una relación donde te escuchamos para que tú nos escuches, Señor. Que podamos aprender a escuchar tu voz, Señor. A no negarla, Señor, a no cerrarla, Señor, en nuestro entendimiento, Señor, y en nuestro corazón, para que únicamente quede en nuestro oído, Señor. Sino que llegue más allá, Señor. Así como queremos que nuestras peticiones lleguen más allá de tu oído, Señor. Lleguen a tu corazón, Señor. Y veamos esa respuesta, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Iglesia, agéndate para esta semana. Te esperamos todos los miércoles a las 7 p.m. en nuestro servicio de Noches de Revelación. Los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio familiar, donde adoramos juntos y crecemos como familia. Y recuerda que este sábado tenemos nuestro servicio de ayuno congregacional a las 8:30 de la mañana. Te esperamos. Somos tu iglesia, tu casa y tu familia. En Revelación, ahora somos luz.